Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora me escuchas. Mi nombre es Angeli Caro, por si no me conoces, y hoy traigo un mensaje muy importante. Es un mensaje que quizás nos va a abrir la mente a cosas que nosotros no vemos, no porque no queremos, sino porque en el enredo de la vida y en las circunstancias, situaciones, se nos olvida, o quizás a nosotros se nos olvida. A veces es porque nos desesperamos y nos preocupamos. Y ya sabemos que preocuparse es ocuparse anticipadamente. Ocuparse anticipadamente. Dios no desea que nosotros andemos preocupados, porque eso significa que nosotros estamos perdiendo esa paz. Y si perdemos la paz, entonces vamos y hacemos cosas que no debemos estar haciendo a destiempo. Pero este mensaje del día de hoy lo he titulado La confianza, la verdadera confianza en Dios. No sé si te ha pasado que tú has buscado a Dios de una manera u otra y tú has orado, has hablado con Él, no sé qué nivel de intimidad, de acercamiento y de relación tienes con Dios, pero no sientes que avanzas, sientes que te desesperas porque pides, pides, pides y las cosas siguen igual o se mueven unas que otras y las demás quedan allá como que, bueno, no llegaron a Dios y bueno, quedaron ahí. Quiero decirte que Dios es un buen padre y como buen padre, Él está atento a todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Por eso es que necesitamos honrar a Dios y honramos a Dios cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe y cuando actuamos según la voluntad. Yo antes decía, pero ya va, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dice en la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que podamos cumplir con las cosas que Él nos está diciendo. Si yo le digo a mis hijos, le doy unos parámetros, le doy algunas cosas que ellos tienen que hacer, esa es mi voluntad como madre, que la casa se mantenga limpia, un ejemplo, que ellos estudien, que ellos salgan adelante, que ellos respeten, que ellos sean chicos con valor. Esa es mi voluntad como madre. Y se los digo a mis hijos, miren, yo deseo que ustedes les vaya bien, yo deseo que ustedes estudien para que puedan superarse en la vida, yo deseo que ustedes respeten, porque cuando ustedes respetan, honran a las demás personas. Eso es como darle un ejemplo. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad de Dios es cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que Él nos está diciendo. Y los mandamientos no solamente son los de la ley que leemos y decimos, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no codicies. Esas cosas son parte de la voluntad de Dios. Pero si nos ponemos a leer la palabra de Dios, la Biblia es la palabra viva de Dios. Y la hacemos viva cuando la cumplimos. No la hacemos vida, no hacemos la voluntad de Dios cuando solamente lo leemos, porque miren, yo les voy a dar un ejemplo. Yo he puesto por mi casa en diferentes épocas, porque me he cansado de hablar, papelitos que dicen sacar la basura, dejar el cuarto ordenado, no desordenar acá, no comer acá. Y a veces eso como que si no existiera en la casa, o sea, eso es más, llega un momento que como está ahí, ya nadie lo ve porque es como pasa a ser parte de la decoración de la casa. Y cabe destacar que ya uno como que lo deja ahí, pero ¿sabes qué? Leerlo no te va a hacer, no va a hacer que eso se esté cumpliendo. Leerlo y hacerlo, cumplir la palabra de Dios es lo que va a ser la voluntad de Dios. Si nosotros solamente leemos la palabra
y no hacemos lo que Dios nos está diciendo, eso es un acto de desobediencia. Incluso cumplimos la voluntad de Dios cuando Él nos está diciendo, miren, no se preocupen por nada. Miren, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Yo les voy a prosperar. Yo les voy a dar. Yo les voy a abrir. Yo les voy a... Todas esas cosas que Dios, que son sus promesas, esa es la voluntad de Dios. Porque Dios no solamente manda a hacer cosas, sino que también promete. Nos promete cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando es la voluntad de Él que hagamos cosas, no las hacemos. Solamente las leemos. Y sabemos que están ahí. Y cuando son las promesas, no nos las creemos y por eso no las podemos recibir. Entonces estamos en una gran disyuntiva, porque la palabra dice en 1 de Juan 5, 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, cabe destacar voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos pidiendo las cosas fuera de su voluntad, oye, el Señor está ahí, atento, pero Él no va a hacer nada. Simplemente, ok, eso pasó como el papelito que les estoy diciendo, eso está ahí en la pared para Él. No es que no le importe, pero Dios actúa según su voluntad, según lo que ya se dijo. Si yo dije, mantengamos ordenado esta área, y vengo yo y desordeno, entonces yo estoy yendo en contra de mi propia voluntad. Y créanme, a veces nosotros como seres humanos podemos ir en contra de nuestra propia voluntad, pero Dios no. Dios es fiel. Dios permanece en su voluntad, porque si Él no permaneciera en su voluntad, sería un desastre. Entonces ahí sí les diría, no confiemos mucho en Dios porque Dios desvaría, pero Dios nos desvaría. Dios es un buen padre porque se mantiene en lo que dijo. Si Él dijo que nos iba a prosperar, Él nos va a prosperar. Si Él dijo que nosotros honremos a nuestros padres, honremos a nuestros padres. Porque lo que Dios dijo, así se debe hacer. Esa es la obediencia que nosotros debemos tener como hijos e hijas de Dios. Entonces, y sigue, podemos estar seguros de que ya, dice en el 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Wow, eso es, miren, yo no sé cuántas veces yo he leído esta palabra, pero hoy es diferente. ¿Por qué? Porque ya yo la veo, la entiendo. Ahora la entiendo, ahora veo por qué he hecho tantas oraciones en mi vida y muchas de ellas no se han cumplido. Porque Dios no es el genio de la lámpara. Dios es un padre. Cuando yo tenía a mi padre en esta tierra, yo le decía a mi papá muchas cosas y él me decía algunas sí y otras no. La que me decía no tendría sus razones. Cuando Dios nos dice no, o todavía no, o sí, Él es muy claro. Su palabra lo dice. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye, o sea, si estamos seguros de que Él está oyendo nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Porque es conforme a la voluntad de Dios. Si yo le hubiera pedido a mi papá terrenal, papá, yo me quiero colocar un piercing en el ombligo, y lo hice. Desobediencia, porque lo hice sin que mi papá, sin tomar en cuenta la voluntad de mi papá que me había dicho que no. Yo lo hice. La voluntad de mi papá era que no, pero yo lo hice. Si yo le hubiera dicho a mi papá, papá, yo me quiero poner un piercing, él me hubiera dicho no, así que yo nunca le dije a él, papá, yo me quiero poner un piercing. Y cuando me lo puse después, me descubrió inmediatamente. Así que nosotros no podemos engañar a Dios. Porque al final, si Dios no oye nuestras oraciones, porque no es su voluntad, vamos nosotros a querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y ahí es cuando nosotros pecamos. Y digo pecamos porque hacemos las cosas mal. Pecar es hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado.
en contra de lo que ya dijo Dios que no debemos hacer. Y Dios nos lo está diciendo, no es porque, ay, yo no quiero que ustedes hagan nada en la vida, que sean aburridos, que no, Dios nos lo dice para ayudarnos, para corregirnos. Dios corrige a quien ama, dice su palabra. Entonces, es, es necesario que nosotros podamos estar seguros de que si estamos pidiendo las cosas según la voluntad de Dios, entonces estemos seguros de que ya tenemos lo que hemos recibido. Es verdad, a veces también puedo decir que he hecho oraciones en las cuales yo estoy más que seguro que el Señor va a responder, que mi Padre va a responder. Porque yo sé que en su palabra, por ejemplo, dice que nosotros fuimos sanados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo lo que nos separaba de Él, del Padre. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Esa palabra para mí es la voluntad de Dios. Y si el Señor dijo que eso iba a ser así, yo lo creo. Aunque uno lo vea lejos, aunque uno lo vea que no va a suceder, porque yo creo en la palabra que Dios dijo. Pero ¿qué pasa? Que a veces creemos algunas cosas y otras no. Entonces estamos desconfiando de Dios. No confiamos en Él. Una cosa es la fe y otra cosa es confiar. Necesitamos tener fe y necesitamos confiar en que Dios lo va a hacer. Tener fe es saber, esa certeza. Pero confiar es estar seguro de que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Pese a lo que nosotros como seres humanos, que somos bien limitados muchas veces en todas las áreas y que no tenemos el control de casi nada, podemos comprender. Y no lo digo por otras personas, lo digo por mí. Siempre me pongo yo como un gran ejemplo en ese sentido, porque si hay una persona que le ha costado confiar, es a mí. ¿Por qué? Fe, soy una mujer de fe. Puedo hablar de la palabra muchísimas veces, pero cuando toca creer, confiar, me cuesta. Y no porque yo piense que Dios no es capaz, sino porque a nivel de experiencia me he llenado de esos límites por un momento, porque no crean que es todo el tiempo o que es algo, no, eso cada vez estoy más cerca de esa confianza. O sea, cada vez estoy más madura en el confiar, no porque Dios no lo vaya a hacer, sino porque yo dudo hasta de mí misma a veces, entonces, y todos dudamos de nosotros mismos en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios si no confiamos ni siquiera en nosotros mismos? Porque yo no estoy hablando aquí de que, ay, bueno, primero confías, pero mucha gente va a pensar, bueno, pero primero confía en Dios y después confía en ti. Es cierto, esa es la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿es verdad? Si, por ejemplo, nosotros queremos honrar a nuestros padres, necesitamos acercarnos a Dios, honrar a Dios y Dios nos va a ayudar a honrar a nuestros padres. Solos no podemos hacer, porque Dios tiene la capacidad de podernos dar la oportunidad, las herramientas, las ganas y todo lo que se necesita para nosotros poder honrar a nuestros padres como ellos merecen, no como nosotros creemos que merecen, porque miren, la gracia que nosotros tenemos después que Jesús llegó a este mundo y dio la vida por nosotros, se ha derramado en nosotros, en todo lo que somos pecadores, en todas las personas, todo, se derramó la gracia. Y la gracia es algo que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos los dio por misericordia. Entonces, cuando se trata de la parte de los padres, de honrar a nuestros padres, a veces criticamos a nuestros padres y decimos, no, pero es que mi papá no hizo gran cosa por mí, mi mamá no hizo gran cosa por mí, ella me abandonó, o él me abandonó, o él me dejó, él se equivocó, él hizo las cosas mal. Cualquier cosa, cualquier cosa es buena para poder criticar a los padres y decir cualquier cantidad de temas. Y ahí estamos deshonrando a nuestros padres porque Dios es tan misericordioso
que mandó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y derramó, no solamente eso, sino que derramó su Espíritu Santo en nosotros, nos acercó a Él ese sacrificio y además derramó su gracia. Es decir, todo el amor, todo lo que nosotros no merecíamos, Él nos lo dio a través de ese sacrificio. ¿Quiénes somos nosotros para deshonrar a nuestros padres? Sin importar todos los errores que ellos hayan cometido, o lo que hicieron o dejaron de hacer. No somos nada ni nadie. No podemos venir a decirle nada a nuestro papá y mucho menos a Dios, que nos regaló un padre. No, no, los padres es un medio que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos venir a este mundo. Hasta ahí. Ya lo que nuestros padres puedan hacer, debieron haberse acercado a Dios. Yo hace años le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué mi familia nunca se pudo restaurar? Bueno, primero porque no estaban en la voluntad de Él, para empezar. Y segundo, porque no existía Él en nuestra familia. Y si no existía Dios en nuestra familia, ¿cómo yo puedo criticar a mi mamá o a mi papá? Si es como les estoy diciendo, nos necesitamos acercar a Dios para que Él nos pueda enseñar a amar y enseñar a hacer las cosas como Él las haría, a darnos la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento. Así que bueno, espero que esta palabra de primera de Juan 5, 14 al 15 les haya quedado algo en su corazón, así como me quedó a mí. Acercarnos a Dios confiados en que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, porque eso es la fe, todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¡Wow! No, ya yo de hoy en adelante esta palabra la tomo como esa herramienta que necesito para seguir madurando en mi fe. Y espero que tú también. Vamos a cerrar con una oración. Me gustaría que pongas tu corazón en reverencia al Señor y tu mente y todo. Y tomemos este momento para darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude en esto que estamos hablando hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos des de tu amor, de tu presencia, que podamos acercarnos a ti, Señor, para honrarte, para poder honrar a nuestros padres y además, Señor, para que podamos pedir conforme a tu voluntad, para poder saber y tener la certeza que vamos a recibir eso que tú nos estás diciendo, porque va a ser conforme a lo que tú quieres, Señor. Te damos las gracias y te pedimos perdón por estar pidiendo tantas cosas que al final no están conforme a tu corazón, ni conforme a tu voluntad, Señor. Y perdónanos por a veces quejarnos y decir y maldecir sin darnos cuenta lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que no tenemos cómo pagarte, Padre, todo lo que tú nos has dado, inclusive cuando hemos pedido mal. Gracias, Señor, por perdonarnos y te pedimos que nos des una unción especial para poder hacer tu voluntad y esperar lo mejor de ti siempre, Señor, sin importar si es o no es lo que nosotros estábamos esperando. Y danos un corazón tranquilo y pacífico, Señor, para poder aceptar tu voluntad, sin importar cuál sea. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo podcast o próximo episodio. Me encantaría que me des tu comentario, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita en YouTube y que me comentes aquello que Dios te ha revelado con esta palabra, cualquier cosa. Y me encantaría también que puedas leer mi libro Más allá de las mariposas, que está disponible en Amazon, versión tapa blanda y en Kindle. Y también te invito a leer mi nuevo devocional Fuertes Lazos de Amor, que también está disponible en Amazon, y los 2 libros físicos en Panamá. Así que me contactas si deseas alguno de estos libros y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones, hasta pronto.